Muchas gracias. Por favor, encender las Ya la aprendo, cámaras. profe. Vamos a continuar. A ver, aquí está. Listo. Entonces les decía, jóvenes, San Pablo fue un apóstol de talla mundial, un gigante, quizá uno de los apóstoles más importantes de la historia de la Iglesia Católica, el apóstol San Pablo. Tenía unas agallas y un valor, pero increíbles. No le tenía miedo a nada, literalmente a nada, jóvenes. La Biblia cuenta que Ni a la muerte. ni siquiera a las culebras, a las serpientes, ni al mar, Ni a la muerte, profe. ni a la muerte. ¿Por qué a la muerte? ¿Saben lo que él decía? San Pablo decía, para mí la muerte es una ganancia, porque gracias a la muerte va a ser mi pasaporte para por fin encontrarme con Cristo. Él no le tenía miedo ni a la muerte ni a nada. Él no le tenía miedo a que lo torturen, a que lo martiricen, a morir ahogado, nada. De hecho, jóvenes, San Pablo, él muchas veces, porque los viajes que él hizo, no los hizo solo por tierra, él los hizo por el mar también, porque iba de un continente a otro. Era un apóstol de talla mundial, jóvenes. Mis respetos, hay que sacarse el sombrero delante de San Pablo. Y bueno, en esos viajes que él hacía por el mar Mediterráneo, muchas veces naufragó. ¿Sabe lo que significa naufragar? Significa que una tormenta se levanta en el mar, se destruye el barco se hunde y ellos quedan ahí flotando agarrados de algún palo, de alguna cosa, para no ahogarse. Y así pasó San Pablo un día y una noche flotando en el mar, hasta que la misma corriente, las olas, lo fueron arrastrando y por ahí llegó a una isla donde habitaban personas aborígenes, personas nativas de esos lugares. Y cuando lo vieron a San Pablo, que estaba casi como muerto en la playa, medio ahogado, medio muerto, medio vivo, bueno, ahí los nativos se compadecieron, por ahí medio lo ayudaron, y como estaba tiritando de frío, porque toda la noche había estado mojado pues en el mar y todo eso, hicieron una fogata y bueno, ahí estaba San Pablo abrigándose para soportar el frío, y en unas de esas San Pablo se levanta a coger una leña para que la fogata no se apague, y quería ponerle otro palo para que la fogata siga encendida. Y cuando agarra ese tronco de la leña, ¿qué pasa? Que una serpiente le agarra el brazo, le pica el brazo a San Pablo. Y San Pablo levanta el brazo y la serpiente ahí prendida del brazo. Entonces, al ver eso, los indígenas, los aborígenes de ese lugar se asustaron y dijeron, uy, a ese hombre lo mordió una serpiente, seguramente es un hombre maldito, ya mismo ha de morir. Por eso los dioses le mandaron ese castigo y la serpiente lo mordió para que se muera. Es una serpiente muy venenosa. Pero ¿saben lo que pasó, jóvenes? Que los aborígenes esperaban que San Pablo de un rato a otro caiga muerto por el veneno de la serpiente, y resulta que nunca cayó muerto. Es decir, ni siquiera el veneno de la serpiente le hizo ningún daño a San Pablo. Y fíjense que hay una promesa en la Biblia que dice que aunque beban veneno, no les hará daño. Los que creen de verdad, los que creen en Dios. Entonces, jóvenes, San Pablo es un apóstol de talla mundial. No solo porque tenía esas agallas, ese coraje, ese valor, esa fuerza indomable, sino porque era un gran escritor, era muy inteligente, jóvenes. San Pablo hablaba por lo menos 3 idiomas. Le hablaba el griego, el latín y el hebreo, como mínimo, pero también sabía arameo. Era un hombre muy inteligente, y él escribió por eso, jóvenes, del Nuevo Testamento, prácticamente la mitad de los libros o de las cartas del Nuevo Testamento fueron escritas por San Pablo. Y ahí tiene, miren, las epístolas, que se llaman epístolas o cartas, es lo mismo. Ahí tenemos la carta a los tesalonicenses, a los filipenses, la primera carta o epístola a los corintios, la segunda a los corintios, a los gálatas, a Filemón, a los romanos. En fin, San Pablo realmente, jóvenes, un apóstol de talla mundial. Y les voy a contar algo brevemente. A mí una de las cosas que más me impresiona de la vida de San Pablo es su conversión. Porque al inicio, jóvenes, San Pablo no creía en Cristo. Al contrario, San Pablo era enemigo de Cristo y de los cristianos. ¿Saben por qué? Porque San Pablo era de religión judía,
Y cuando Cristo murió y los cristianos comenzaron a multiplicarse y la iglesia cristiana católica comenzó a crecer, a crecer, a crecer, San Pablo, que era de religión judía, sintió muchos celos y dijo, ¿cómo? Pues estos cristianos vienen aquí y está creciendo demasiado la iglesia cristiana, la religión cristiana está creciendo tanto que pronto nos van a ganar a los judíos. Entonces San Pablo era muy celoso y él comenzó a perseguir a los cristianos. Y no solo los perseguía, los metía en la cárcel. Pero ¿saben lo que le pasó a San Pablo, jóvenes? Y aquí ustedes en la diapositiva lo ven en esta representación. Miren, aquí San Pablo está en el piso y aquí hay unos caballos alados. ¿Sí se dan cuenta? Pues, ¿qué significa eso? Pues resulta, jóvenes, y aquí está la cita bíblica, vayan a leer Hechos de los Apóstoles capítulo 9, versículos del 3 al 5, ahí se narra en qué momento Jesucristo le tocó el corazón a San Pablo, porque San Pablo era enemigo de Cristo. Entonces, él se dirigía a Tarso, si no me equivoco, no, a Damasco, se dirigía a Damasco a perseguir y meter a la cárcel a los cristianos. Y cuando ya se acercaba a la ciudad de Damasco, él iba en sus caballos, ¿no? Acompañado de más gente, etcétera, y se le apareció una luz brillante. Esa luz asustó al caballo y el caballo lo tiró a San Pablo al piso, lo hizo caer. Y San Pablo, al ver esa luz era tan potente que lo dejó completamente ciego. Y pasó como 3 días ciego San Pablo, sin poder ver a causa de esa luz. Entonces lo llevaron a un hombre que se llamaba Ananías para que lo cuide, para que le ayude a recuperar la salud, para que le dé alimentos y nuevamente se ponga sano y salvo. Y ahí es donde San Pablo recuerda que esa luz le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y San Pablo no sabía quién le estaba hablando, miraba a la derecha, miraba a la izquierda, miraba arriba, abajo, y no había nadie que le esté hablando. Y le decía, ¿quién eres? Además estaba ciego, ¿no? Entonces le decía, ¿quién eres? ¿Quién eres? Que no te veo, solo escucho tu voz, pero no te veo. Entonces, desde esa luz salió una voz que le decía, yo soy Cristo, a quien tú persigues. Y desde ese momento San Pablo decidió dejar de perseguir a los cristianos y se convirtió en el seguidor más fiel y más valiente de Jesucristo. Es fabulosa, jóvenes, la historia de San Pablo. Pero bueno, como les decía, los sucesores de los apóstoles, de estos grandes personajes, es el Papa y los obispos dentro de la Iglesia Católica. Y los sacerdotes hoy en día son colaboradores directos de los obispos. No se olviden, jóvenes, si yo les pregunto en el examen quiénes son los sucesores de los apóstoles, el Papa, los obispos o los sacerdotes, ¿ustedes qué me van a decir? Pues los sucesores de los apóstoles eran el Papa y los obispos. ¿Y los sacerdotes no? No, los sacerdotes son colaboradores ¿de quiénes? De los obispos. Pero el sucesor directo de los apóstoles son los obispos. Muy bien. ¿Qué requisitos existen para ser misionero, para ser sacerdote, para ser un seguidor de los colaboradores de los sucesores de los apóstoles? Bueno, primero pues se necesita tener esa inquietud vocacional, buena salud física y mental, una madurez acorde a la edad. Los que quieren ser misioneros, sacerdotes, tienen que estudiar la secundaria como mínimo, o si no, por lo menos tener una carrera profesional. Miren, sacerdotes son personas también estudiadas, preparadas, y también tener muchas ganas de vivir nuevos retos y experiencias positivas, ¿sí? Anatomía de un sacerdote. ¿Cómo debe ser un sacerdote? Un sacerdote debe tener mucho desarrollado la parte intelectual, un cerebro para conocer la fe y la doctrina, oídos para escuchar los pecados cuando nosotros vamos a confesarnos o para escuchar a las personas que piden consejo, un corazón para amar a todos, ¿sí? A los ancianos, a los niños, a los enfermos, a los adultos, a los jóvenes, a todo el mundo. El sacerdote trabaja con adultos, con niños, con jóvenes, con todos, tratando de hacer el bien. Los pies, ¿qué significa? Para ir donde Dios lo envíe. Las manos, el sacerdote con sus manos bendice, consagra en la Eucaristía. Los hombros para cargar con la cruz de Jesús cada día.
y los ojos también para saber ver y detectar la sed que tenemos de Dios. Actividad final, jóvenes, calificada sobre 10 puntos. Todos en el chat de Zoom me van a responder esta preguntita. ¿Qué podemos hacer para imitar a los apóstoles en seguir a Cristo? ¿Qué podremos hacer nosotros? ¿Cómo podemos imitarlos a ellos para seguirlo a Jesús? ¿Sí? Listo. Recibo sus respuestas en este momento en el chat de Zoom. Como decía, profe. ¿Cómo? Dani, no te escuché. Como decía la pregunta. Ah, ya. La pregunta dice, ¿qué podemos hacer para imitar a los apóstoles en seguir a Cristo? Aquí les pongo la pregunta. ¿Qué podemos hacer para imitar a los apóstoles en seguir a Cristo? Sí, entonces escríbanme por favor ahorita en este instante en el chat de Zoom. Yo voy a ir anotando. Si yo ya le menciono su nombre, usted puede retirarse de Zoom, pero mientras yo no le mencione, todavía no, ¿sí? Muy bien, creo que comenzaron a llegar la respuesta. Vamos a ver. Roy Jiménez, siendo buenos, nunca pecar, ayudar a los ancianos. Muy bien, Roy Jiménez puede retirarse, ya tiene su nota. Roy Jiménez. Siguiente. José Lecaro, bien, cumpliendo los mandamientos. Listo, Lecaro, puede retirarse. Mario Acosta, haciendo el bien, haciendo que las personas escuchen y lean la palabra de Dios. Muy bien, Profesor, Mario. una pregunta. ¿Podría volver a decir? Es que estaba por acá, se me fue el internet. Sí, la pregunta dice, ¿qué podemos hacer para imitar a los apóstoles en seguir a Cristo? Es decir, para seguir el buen ejemplo de los apóstoles. ¿Qué debemos hacer nosotros? Una respuesta cortita, 2 líneas, suficiente. Lizzy Cabrera, seguir a Dios y escuchar su palabra, seguir los caminos del Señor, que lleva a la obediencia de los mandamientos. Excelente, Lizzy Cabrera, muy bien, puede No, profe. Chao. Los que yo nombro ya pueden retirarse, ¿sí? A ver, Nick Alejandro, cumplir la palabra de Dios, leer la Biblia y cumplirla. Muy bien, Nick Alejandro, muy bien, puede retirarse. Siguiente, vamos a ver. Aquí tenemos a Matthew Quijije, orar, muy bien, pedir por los demás. Listo, Matthew, puede retirarse. Siguiente, Kiara Gusto, hacer el bien, obedecer, muy bien, Kiara, puede retirarse, hacer el bien, obedecer los mandamientos, obedecer a los padres. Israel Benítez, ser creyentes, fieles a Cristo, no tener miedo ni vergüenza de hablar de la palabra de Cristo, ayudar a los demás. Excelente, joven Benítez. Muy bien, puede retirarse, ya tiene su nota. Siguiente, Dayana Vera, escuchar, practicar y enseñar la palabra de Dios, cumplir los mandamientos, hacer el bien ante todas circunstancias, sobre todo amar a Dios sobre todas las cosas. Excelente, Dayana Vera. Muy bien, puede retirarse, Dayana. Siguiente, a ver, tenemos a Ariana, Ariana Moreira, supongo, ¿no? Ir a las iglesias seguido, estar en las clases de catequesis, aprender. Excelente, Ariana. Muy bien. Listo, ya tiene su nota, puede retirarse Ariana Moreira. Siguiente, seguimos. Alison Parrales, seguir los caminos de Dios. Muy bien, predicar el evangelio. Listo, Alison, muy bien, puede retirarse. Angeline Ruperti, tener el santo temor de Dios. Muy bien, eso es importante también. No significa miedo, sino significa amor y obediencia a Dios. Muy bien, Michelle Solórzano, nunca hacer las cosas que Dios no quiere que hagamos. Cumplir las cosas que nos puso para seguir su camino. Excelente, Michelle Solórzano, muy bien, puede retirarse. Seguimos con María Briones, cumplir los mandamientos, ir a misa, ayudar a los enfermos. Excelente, María Briones, muy bien, puede retirarse. Jeremy Gaibor, servir a Dios con todo nuestro corazón. Listo, muy bien, Jeremy Gaibor, puede retirarse. Dani Gamboa, escuchar la palabra de Dios, leer la Biblia por las personas que no tienen hogar. Excelente, Dani Gamboa, muy bien, puede retirarse. Chao, profe. Chao. Muy bien, Jonathan, tenemos a cambiar nuestra forma de vida ayudando a nuestros hermanos necesitados.
Excelente. Jonathan Tenemasa, muy bien. Puede retirarse. Yo, Kenneth profe. Jaime, ser valientes para la palabra de Dios y leer la Biblia. Muy bien. Kenneth Jaime, excelente. Excelente. Seguimos. Alison Parrales, obedecer y ayudar a los demás, practicar y amar a Dios sobre todas las cosas. Muy bien, Alison, sí, ya tiene su nota, puede retirarse. Diego Peñarrera, respetar la palabra de Dios y los mandamientos. Muy bien, excelente. Diego Peñarrera puede retirarse. Andrés Galán, obedecer, ir a la iglesia, ir a misa. Muy bien, también. El joven Carlos Galán, muy bien. Seguimos. Andrés Rodríguez, ayudar a los más necesitados. Muy bien, así es. Nunca tenemos que olvidarnos de esa caridad, de esas buenas obras. Suani Prieto, practicando y estudiando la palabra de Dios. Muy bien, Suani, puede retirarse. Kenneth Jaime, ser valientes para obrar la palabra de Dios, leer la Biblia. Muy bien, Kenneth Jaime, ya tiene su nota, puede retirarse. Víctor Silva, ayudando a las demás personas en seguir el camino, predicar la palabra. Listo, muy bien, Víctor Silva, puede retirarse. Kenneth Jaime, muy bien. Ashley Mendieta, hacer el bien, aprender a predicar el Evangelio. Excelente, Ashley, puede retirarse. Andrés Galán, obedecer a Dios, ir a la iglesia. Muy bien, Cris Santos. No experimento mucho de los problemas y preocupaciones que tenemos los humanos. ¿Qué significa esto, Cris Santos? ¿Puede explicarlo? Ashley Rodríguez, practicar la palabra de Dios, orar por el bien de todos. Muy bien, Ashley Rodríguez. Puede retirarse. Cris Santos, explícamelo un poquito, no lo entiendo muy bien. Ashley Rodríguez, listo. Cris Santos. A ver, explíqueme lo que usted escribió. Dice, no experimento muchos de los problemas y preocupaciones que tenemos los humanos. Acuérdese que la pregunta es cómo podemos imitar los buenos ejemplos de los apóstoles. Pero esta respuesta no responde a esa pregunta. O escríbame otra respuesta, ¿sí? Roy Jiménez puede retirarse, Roy. Listo, ya está en su recreo. Katiuska Flores, me falta su respuesta. Profesor, yo no puedo escribir en el chat de Zoom, ahí le envié la evidencia por WhatsApp. ¿Ahorita me envió en este momento? Sí, ahorita le envié por WhatsApp, que no puedo escribir por Zoom. Ya. Ahí le envié la evidencia. Ya, pero escríbame entonces en el WhatsApp. Escríbame. Ya, yo le escribo. Sí, en el WhatsApp escríbame. ¿Cuál era la pregunta, profe? Ya, ahorita le doy. La pregunta dice, ¿qué podemos hacer para imitar a los apóstoles en seguir a Cristo? Ya, profe, ahí se la mando. Sí, listo. Envíenla por WhatsApp y listo. Ya, a ver, Cris, dice ese no es, escribí mal. Ya, entonces escriba la correcta, Cris Santos. Ya para que vayan tienen estos minutos de recreo para que descansen un poquito. Roy, pero ya mismo tienes clase, mejor utiliza este tiempo para tu recreo, tú ya participaste, ya tienes tu nota. Utiliza este tiempo para tu recreo, de pronto ir al baño, comer algo, tomar algo, no sé. Ahí le envié la respuesta. A ver, vamos a ver, seguir a Cristo, sus pasos, debemos procurar hacer las mismas cosas de los que los siguen, imitar su ejemplo. Muy bien, listo, Giselle Flores, ¿no? Sí, profe. Listo, puede retirarse, muy bien. Cris, a ver, allá, siempre ir a misa, ayudar a los que más lo necesiten. Correcto, Cris, muy bien. Ok, con eso está muy bien.
Gracias, Cris, y nos vemos la próxima semana.